Entonces, como nos habíamos quedado, hemos definido las ondas que nos permiten denotar el comportamiento de la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula que está llevando a cabo un movimiento oscilatorio, siendo que tanto la posición, la velocidad como la aceleración se definen ya sea por ondas cosenoidales o por ondas senoidales. Para este caso en particular, nosotros tenemos un ángulo de fase de menos un medio de pi, que en grados sería de menos 90 grados. De tal forma que pudimos definir el inicio de cada uno de los movimientos a través del inicio de las funciones senoidales. Fue así como pudimos ilustrar gráficamente el comportamiento de la posición, de la velocidad y de la aceleración, siendo que entre el coseno y el seno hay un desfasamiento de 90 grados. Entre el coseno y el seno hay un desfasamiento en este caso sería superior a 90 grados, sería un desfasamiento de 270 grados. ¿Esto por qué? Porque la posición y la velocidad tendrían un desfasamiento entre ellos de 90 grados si no fuera por este signo negativo. El signo negativo provoca que el desfasamiento entre ambos sea de no de 90 grados, como les estaba comentando. Si aquí no existiera este signo negativo, el desfasamiento entre ambas funciones senoidales sería de 90 grados. Pero debido a que existe el signo negativo entre la función de onda cosenoidal que nos permite definir el comportamiento de la posición y la función de onda senoidal que nos permite definir el comportamiento de la velocidad, tenemos un desfasamiento, como ustedes se podrán dar cuenta. Este punto corresponde a este punto, sería de 90, 180, 270 grados. Entre ambos hay un desfasamiento de 270 grados. Muy bien. Considerando un sentido hacia la izquierda, medido hacia la izquierda a partir de la función de onda senoidal de la velocidad, que sería en un sentido cuando el tiempo decrece, que es 90, 180, 270. Ahora, comparando el comportamiento de la posición con respecto a la aceleración, vendría siendo prácticamente el mismo, de no ser porque aquí tenemos un signo positivo y aquí tenemos un signo negativo. Y aquí tenemos un signo negativo. Y aquí tenemos un signo negativo para la aceleración, lo cual me permite tener que para el comportamiento de la posición de la partícula en un movimiento oscilatorio, para la posición tenemos pulso positivo, pero debido a que la aceleración tiene un signo negativo, para la aceleración en ese mismo intervalo de tiempo tenemos pulso negativo. Pulso negativo para la posición, para definir el comportamiento de la posición en este intervalo de tiempo para la partícula que lleva a cabo un movimiento armónico simple, que es un movimiento oscilatorio. En cambio, para la aceleración, como tenemos signo negativo, a diferencia de aquí que es signo positivo para su función senoidal, para el mismo intervalo de tiempo tenemos al revés, pulso positivo para la aceleración. Siguiente intervalo de tiempo tenemos pulso positivo para la posición de la partícula, para el mismo intervalo de tiempo pulso negativo para la aceleración. Y esto se debe a que en ambos casos tenemos la misma función de onda cosenoidal, solamente que aquí es positiva y aquí es negativa. Y claro, la diferencia obvia del cambio de magnitudes entre posición, que en este caso es su amplitud xm, velocidad, que en este caso su amplitud es xm por la frecuencia angular omega, y para la aceleración, que en este caso su amplitud es xm, su amplitud es xm por la frecuencia angular omega al cuadrado. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas? Bueno, pero no se preocupen, que vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. No, muy bien. Entonces, como les estaba comentando, nosotros vamos a seguir viendo ejercicios. Y ahorita, como les digo, es una introducción a todos estos conceptos que vamos a estar repitiendo continuamente. Que vamos a estar viendo continuamente. Entonces, cuando acabemos con la teoría de estos primeros temas y acabemos de establecer estos conceptos y estas primeras ideas, vamos a hacer problemas donde los vamos a retomar, pero en conjunto con temas de aplicación, cantidades, magnitudes y sacando resultados, analizando todo lo que hemos visto en la introducción,
pero ya imponiendo como por ejemplo una frecuencia angular omega de 56 radianes por segundo, un desfasamiento de 30 grados, cómo se relaciona la posición con la posición de la partícula en movimiento oscilatorio cuando tenemos estas cantidades y las relacionamos comparamos entre sí posiciones, velocidad y aceleraciones para un tiempo determinado y todo eso. Ahorita, como les digo, es introducirnos a las ideas iniciales. Y en este caso fue ver cómo se comparan entre sí posición, velocidad y aceleración en el movimiento oscilatorio cuando estamos en un movimiento armónico simple. Recuerden, estamos hablando de la posición, velocidad y aceleración de una partícula que está en un sistema donde dicha partícula de masa m desarrolla este movimiento. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue la energía en el movimiento oscilatorio. Entonces tenemos las siguientes expresiones para la... Bueno, empezaré con la gráfica, sí es lo mejor. Voy a empezar con la gráfica para denotar la energía en el movimiento oscilatorio. Con las gráficas, las imágenes y todo eso. Entonces tenemos... Muy bien. Entonces tenemos aquí una pequeña gráfica que nos permite ilustrar la forma en la cual se comporta la energía potencial y la energía cinética en el movimiento armónico simple, que siendo un movimiento oscilatorio. Entonces tenemos 0, aquí el punto de equilibrio estable. Aquí recuerden, el punto de equilibrio estable es el punto donde permanecería la partícula en reposo si no oscilara. Nosotros ya lo hemos estado repitiendo continuamente. En dicho punto, la energía potencial es mínima o cero. Y tal como se ilustra aquí,
La energía potencial, descrita su comportamiento por esta curva, es mínima o cero para dicho punto en el espacio en X. Mientras que la energía cinética tiene un valor máximo precisamente en ese punto, en el punto de equilibrio estable. Muy bien. A medida que nosotros nos acercamos a los extremos, hacia la derecha o hacia la izquierda, de X igual a 0, donde ubicamos el punto de equilibrio estable, nos podremos dar cuenta que la energía potencial empieza a incrementarse. Y lo hace de manera parabólica porque ya sabemos que su comportamiento responde a la expresión 1 medio por la constante de fuerza K por la posición en X, siendo que avanzamos hacia la derecha, hacia la izquierda, la posición en X al cuadrado. Por eso aumenta de manera parabólica. Mientras que la energía cinética disminuye en la misma proporción, de manera la magnitud de la energía cinética disminuye en la misma proporción de manera parabólica, porque también el comportamiento de la energía cinética responde a una expresión, que eleva un término al cuadrado, en este caso es 1 medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y disminuye porque está en relación inversa con respecto a la función energía potencial, como lo vamos a ver a continuación, considerando la siguiente gráfica y las siguientes ecuaciones. Bien. Y sí, ya sabemos que una vez que llegamos a la mayor distancia de separación que tiene el cuerpo en su movimiento oscilatorio con respecto al punto de equilibrio estable, que para el semiplano izquierdo sería en menos xm y para el semiplano derecho sería en xm, sabemos que aquí la energía potencial es máxima, mientras que para el mismo punto la energía cinética es mínima o más bien es igual a cero, porque nosotros sabemos que en un movimiento oscilatorio, como lo puede ser el péndulo de un reloj, cuando llegamos en los extremos tenemos por un breve instante de tiempo una velocidad para la partícula igual a cero. Eso implica que su energía cinética para estos puntos es cero. Muy bien. Entonces tenemos lo siguiente. Y aquí tenemos el comportamiento de la energía cinética y la energía potencial a medida que transcurre el tiempo. Mientras la energía potencial tiene un valor mínimo, la energía cinética tiene un valor máximo. Mientras la energía, considerando, claro que, valor máximo.
Mientras la energía potencial tiene un valor máximo, la energía cinética tiene un valor mínimo. Mientras la energía cinética tiene un valor máximo, la energía potencial tiene un valor mínimo. Y así se irían intercalando en el movimiento oscilatorio a medida que el tiempo transcurre. Claro, recuerden, hasta este momento nosotros hemos estado manejando movimientos que no se amortiguan. Porque en el momento en el cual veamos movimientos que no se amortiguan, tanto la posición, la velocidad, la aceleración como las energías van disminuyendo conforme transcurre el tiempo hasta que sean iguales a cero. Sean iguales a cero, y estoy hablando iguales a cero con respecto a posición, velocidad y aceleración. En el caso de las energía cinética, energía potencial, sí, también las energías también serían iguales a cero en los movimientos, tanto cinética como potencial, también serían iguales a cero al finalizar un movimiento que se estuvo amortiguando en el tiempo, pero ahorita no los estamos manejando. Estamos manejando, como les digo, estamos manejando movimientos que no se amortiguan, es decir, que no registramos pérdidas en la energía potencial y en la energía cinética a medida que el tiempo transcurre. Entonces, ahora sí, ya está. Entonces ya se había declarado que la energía potencial, que se denota con una letra U mayúscula, es igual a un medio por la constante de fuerza K por X al cuadrado. Y nosotros ya definimos X que depende del tiempo. X que depende del tiempo será igual a X, sabemos que X es... Aquí está. XM por el coseno de la frecuencia angular omega por T más el ángulo de fase. Entonces lo voy a colocar aquí. Un medio por X sería así. Esto está al cuadrado porque lo necesito un medio por K por X al cuadrado. Lo necesito esta X al cuadrado para poder definir a la energía potencial en función del tiempo. Entonces esto se eleva al cuadrado. Entonces tendríamos X subíndice M al cuadrado. X subíndice M al cuadrado. Y tendríamos el coseno cuadrado. El coseno cuadrado por la frecuencia angular omega por T más alfa. Ahí está. Ya quedó. Muy bien, así se quedaría. Ahora vamos a la definición de la energía cinética. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Y a qué velocidad me estoy refiriendo? Pues a esta velocidad, la que habíamos definido como derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces lo voy a hacer. Sería energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería menos por menos más. Menos por menos más xm al cuadrado. Xm al cuadrado por la frecuencia angular omega al cuadrado. Por la frecuencia angular omega al cuadrado. Por el seno cuadrado de la frecuencia angular omega por T más alfa. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Y ahora tenemos masa. Perfecto. Ahí está. Y hay que recordar que la frecuencia angular omega al cuadrado es igual a la frecuencia angular omega al cuadrado es igual a la constante K entre la masa. Entonces voy a sustituir la frecuencia angular omega al cuadrado aquí en esta posición en términos de esta expresión de que ya saben, la frecuencia angular omega al cuadrado es igual a la constante de fuerza K entre la masa. Entonces esto, que es igual a esto, lo voy a escribir aquí y tendría lo siguiente: la energía cinética es igual a un medio de la masa por la xm al cuadrado por K entre n, porque aquí iría la frecuencia angular omega al cuadrado, que ya sabemos que es igual al constante de fuerza K entre la masa, por el seno cuadrado de la frecuencia angular omega por T más el ángulo de fase. Muy bien, ahora ¿qué ocurre? Y miren, podemos simplificar esta expresión porque tenemos masa entre masa es 1, entonces la energía cinética es igual a un medio de xm al cuadrado por la constante de fuerza K por el seno cuadrado de la frecuencia angular omega más alfa. Muy bien, entonces tendríamos masa entre masa, un xm. Sí, ya está. Ahora, ¿qué pasa si ustedes comparan ambas expresiones de la energía potencial y de la energía cinética? ¿Qué ocurre? ¿Qué pueden ver? Bueno, en ambas tenemos un medio.
En ambas tenemos xm al cuadrado, xm al cuadrado. En ambas tenemos a la constante de fuerza K, que multiplica a las dos restantes. En ambas tenemos a la constante de fuerza K, que también para ambas están multiplicando xm al cuadrado y a un medio. En ambas tenemos un argumento igual a la frecuencia angular por t más alfa. ¿Cuál es la única diferencia? Que aquí tenemos coseno al cuadrado y aquí tenemos seno al cuadrado. Entonces vamos a sumar ambas expresiones. Tendría, ya saben, la suma de la energía potencial más la energía cinética es la energía total E. Entonces pongo energía total E de la partícula es igual a la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial es igual a un medio de la constante de fuerza K por xm al cuadrado por el coseno cuadrado de la frecuencia angular omega por t más alfa más un medio de la constante de fuerza K por xm al cuadrado por el seno cuadrado de la frecuencia angular omega por t más alfa. Entonces serían prácticamente iguales estas dos, de no ser porque aquí tenemos coseno al cuadrado y aquí tenemos seno al cuadrado. Pero, como les repito, como son casi iguales, podemos factorizarlas, porque ambas expresiones tienen en común los factores un medio, una constante de fuerza K, xm al cuadrado. Entonces tendría lo siguiente. La energía total E es igual a un medio por la constante de fuerza K por xm al cuadrado por el coseno cuadrado de frecuencia angular omega por t por el coseno cuadrado de la frecuencia angular omega por t más alfa más el seno cuadrado de la frecuencia angular omega por t más alfa. Muy bien, aquí está. Y nosotros sabemos que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado del mismo ángulo es igual a ¿quién? A 1. Entonces, la energía total E para el movimiento armónico, para el movimiento oscilatorio es igual a un medio por la constante de fuerza K por x subíndice m al cuadrado por 1. Es esta expresión de aquí. Así de simplificado que. Y lo voy a volver a anotar aquí. Entonces, la energía total E en el movimiento oscilatorio que nosotros estamos estudiando, es un medio por la constante de fuerza K por x subíndice m al cuadrado. Ahí está. Y así se simplifica. Ahora, y también los matemáticos de las ondas mecánicas nos permitieron definir rápidamente a la velocidad. La velocidad al cuadrado, que muchas veces se le pone la velocidad en x porque estamos haciendo análisis unidimensionales y la velocidad que desarrolla la partícula es a lo largo del eje x, es igual a la constante de fuerza K entre la masa por xm al cuadrado menos x al cuadrado. Ahí está. Es decir, que la velocidad sería igual a la raíz cuadrada de la constante de fuerza K entre la masa de la partícula por xm al cuadrado menos x al cuadrado. Y vamos a hacer un análisis para ver si esta expresión tiene sentido. Entonces, nosotros tenemos esta expresión tiene sentido. Entonces, nosotros tenemos la siguiente gráfica. Imagínense el movimiento de un reloj de péndulo. Va para acá, va para acá, va para acá, regresa. Va para acá, regresa, regresa y así se mueve el reloj de péndulo. Los matemáticos de las ondas mecánicas, físicos matemáticos de las ondas mecánicas, nos han ayudado a definir la velocidad. Dice que responde a esta expresión para el movimiento oscilatorio. Muy bien. Nosotros lo hemos estado repitiendo continuamente a lo largo de estas 2 sesiones de clase. Sabemos que cuando estamos en el punto de equilibrio estable, que es la posición donde la partícula estaría en reposo si no oscilara, la velocidad es máxima. Para esta posición, x es igual a 0. Entonces, x es igual a 0. Y por cierto, xm será la magnitud de aquí a acá,
y la magnitud de aquí a acá. Entonces, si estamos en esta posición, tenemos 0. xm menos 0 es xm, es decir, mxm conserva su valor máximo, por lo que el resultado que nos dé de la velocidad es el máximo que podemos obtener. Y bien sabemos que la velocidad es máxima en esta posición. Ahora, ¿qué pasaría si estamos en los extremos? Ya hemos dicho que en los extremos la velocidad es igual a 0, porque en estos puntos el cuerpo se detiene brevemente antes de cambiar de dirección y regresar. Se detiene brevemente antes de cambiar de dirección y regresar. Vamos a ver, para este caso xm sería igual a xm. ¿Qué pasa en este caso? Si x para este punto y para este punto es igual a xm, solamente que aquí es más xm y aquí es menos xm, pero eso no cambia la situación, porque aquí lo tenemos elevado al cuadrado y sería más por más, menos por menos, más. Entonces, tanto para esta posición como para esta posición, al tener elevado x al cuadrado, nos daría un menos por menos, más por más, nos daría un más xm al cuadrado. Es decir, tendríamos xm al cuadrado menos xm al cuadrado cuando estamos en esta posición o en esta posición, lo cual nos da un 0. En efecto, la velocidad sería 0 para estas posiciones, y sabemos que es así porque el cuerpo llega a esta posición, se detiene un breve instante de tiempo y cambia de dirección. El cuerpo llega a esta posición, se detiene un breve instante de tiempo y cambia de dirección. Es decir, esta expresión es analíticamente correcta. Perfecto. Y con esto terminaríamos la clase de hoy. Mañana no nos vamos a ver, pero continuamos la próxima semana. De todas formas, yo considero que ya avanzamos lo suficiente como para la próxima semana, poder hacer ejercicios de aplicación de todos estos temas y que esto quede claro de mucho mejor forma. Entonces, se cuidan, nos vemos, repasan. Si tienen dudas, mándenlas por correo junto con el análisis y expresiones. Ahorita no creo que tengan dudas porque aún no empezamos con los ejercicios. Ya las dudas surgirán a partir de los ejercicios. Entonces me despido, que tengan un buen día, vayan a desayunar si no lo han hecho. Se cuidan, nos vemos. Buen día.